un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Decíamos recién, ha llamado muchísimo la atención la imagen ahí de la retroexcavadora en el norte, ¿no es cierto? Porque no construye, desconstruye. La zanja que va a tener, esta zanja que tiene 3 metros de ancho, 3 metros de profundidad. Además genera alrededor unos montones de tierra que se llaman camellones, que tienen 1,40 m de alto, imagínate. Bueno, que es como que le da como un murito adicional, por decirlo. Claro. Entonces, una de las medidas llamativas que hemos observado ayer con este plan del escudo fronterizo, la idea, ¿no es cierto?, es impedir que ingresen migrantes de forma irregular por la ventana, como dijo el presidente Kast. Pero bueno, el fenómeno de la migración irregular, ¿cómo combatirlo? ¿Qué tanto puede servir esta zanja para que tal vez no generar tanta expectativa? ¿O sí? ¿Va a servir mucho? Bueno, y otros temas sobre este fenómeno de la migración queremos conversar con Adriana Palomera. Ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Adriana? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por estar con nosotros. Llevamos años hablando de esto de la zanja. Hay muchos que plantean que son unas medidas efectivas, lo plantea el propio presidente de la República. Otros dicen que son más efectistas, que van más por un llamado que por otra cosa. Desde el análisis y la investigación de lo que ha ocurrido en otros lados, ¿qué valor se le puede dar a una medida de estas características? Yo creo que me parece que estas medidas uno podría pensar que en términos simbólicos son disuasivas, ¿no? O sea, creo que sí pueden tener un efecto, pero en ningún caso, por lo menos de la experiencia que conocemos de otros países a nivel internacional, no solo de Latinoamérica, sino que de Europa, Estados Unidos, es que estas zanjas, estas vallas, en realidad no evitan el ingreso de personas en determinado momento, ¿no? Las personas que quieren migrar a un país por necesidad, sobre todo, ¿no?, lo hacen de todas formas. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que tiene el tremendo muro con México y muy controlada esa frontera. Sin embargo, todavía sigue pasando gente de México a Estados Unidos. Entonces, ¿es un tema que no tiene solución o que solamente se puede tener medida disuasiva? ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que es más bien, no sé, como decía, como en términos inmediatos, puede provocar que algunas personas digan, no, mira, acá esto era más fácil antes, hoy día más complejo. Pero lo que suele suceder, tal cual en Estados Unidos, es que la gente busca otras rutas. Y en general, las rutas que se buscan suelen ser más peligrosas que las que se tenían, ¿no? Entonces, si no es la ruta por tierra, lo puedo hacer por mar, si no buscaré el camino. Eso es lo que sucede en todos lados, sucede en Europa, en Melilla, en Ceuta, ¿no? De lo que tú conoces en la materia, estas zanjas en particular, ¿qué efecto produce? Sobre todo para el contrabando de autos, por ejemplo. Sí, yo creo que mira qué interesante, yo creo que ese es el punto. Efectivamente, estas zanjas tienen un efecto en aquellos pasos no habilitados que además eran como camino. Entonces, no es una zanja necesariamente que está pensada para dificultar o impedir el paso de aquellos que vienen a pie. Y mucha de la gente que cruza a pie, no cruza necesariamente en los autos. Los autos los suelen dejar antes. ¿Cómo antes? O sea, antes de la frontera. Dejan tirado en el fondo. Claro. Ya. Claro, si vienen del interior de alguna ciudad cerca, digamos, de algún pueblo cerca, en este caso, no sé, estoy pensando de Bolivia, llegan hasta un lugar y luego, antes de la frontera, muchos de ellos van cruzando. Ajá. ¿Y los cercos electrificados, por ejemplo? O sea, yo vuelvo a insistir que me parece que todas esas medidas... todas son medidas inmediatas, pero también tienen que ver con el costo de esto, cómo se mantiene.
sea, ¿por cuánto tiempo se mantiene? ¿Quién va a verificar que, no sé, a 4.000 metros, a 3.000 metros de altura, si está electrificado o no? No sé, yo creo que hay hartas complejidades. Pero quería mencionar algo también, que me parece importante porque no está puesto como, no lo he escuchado en ningún lugar. El pic del ingreso irregular en Chile se vive el año 2021, en el contexto de pandemia. Plena pandemia, claro. Y lo que ha sucedido después de eso es la baja sistemática del ingreso irregular. O sea, si estaban en más de 50 y tantas mil personas en el 2021, el año 25, esto es por información que se ha cuadrado con distintas informaciones de PDI y otros organismos, ¿no? Se supone que el año 25, por las cifras que dio CERMIC, fueron 26.000, o sea, había bajado el 50% desde el 21 acá. Es decir, hay una tendencia también a la baja. ¿Pero esa tendencia a la baja es porque las medidas que se tomaron en su minuto iban en buen camino o porque quizás Chile dejó de ser un lugar atractivo para que vinieran estas diásporas? Sí, yo creo que de todo un poco. Me parece que sí tiene que ver porque el gobierno anterior también hizo vallas y también hizo zanjas, ¿no? Entonces, este proceso, digamos, de hacer zanja no es solo de ahora, ya se habían hecho algunas discretas, podríamos decir, un poquito más pequeñas, ¿no? Pero se estaban haciendo. Y también había control fronterizo y también estaban Fuerzas Armadas, o sea, todo eso se viene haciendo desde el 2023, más o menos. Es bien interesante que menciones eso del control fronterizo porque hay algunas voces que se han levantado que dicen, bueno, una cosa del control fronterizo que un poco es lo que va de la mano de este escudo fronterizo, lo llevan el nombre, de hecho, esta zanja, y otra cosa del control migratorio, que son discusiones que son totalmente distintas. O sea, no porque tengas un control fronterizo demasiado férreo, muy efectivo, necesariamente se va a resolver el tema del control migratorio. No, porque además el tema migratorio tiene que ver también con una ley. Hay una legislación que tiene que ver con las migraciones, pero también hay una legislación propia que es del 2010 que tiene que ver con el asilo y refugio, por ejemplo. Entonces hay una serie de medidas que están dentro de estas legislaciones que implican que hay determinados actos, sobre todo actos coercitivos, que no se pueden hacer con población incluso que ingrese por paso no habilitado. O sea, no son delincuentes, son personas indocumentadas o irregulares. Claro. Ahora, estamos conversando con Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, ¿no? Investigadora en migraciones, refugio. Adriana, esto de, por ejemplo, el proyecto de ley de declarar a las personas que entran de forma irregular que sea considerado un delito, ¿qué es una buena idea? Sí, yo creo que es una idea bastante compleja y en general me parece que no está muy cuadrada con los propios acuerdos que Chile tiene a nivel internacional. Ahora, es compleja en tanto que si uno lo piensa objetivamente, porque una cosa es decirlo y la otra es pensar en, ya, ¿y qué significa eso? Significa que una persona que ingresa, entonces, por paso no habilitado, la tomo presa, ¿no? Sí. ¿Y a dónde la llevo? ¿La llevo a una cárcel? ¿La voy a juzgar? La pena va a ser, porque vi en alguna parte que había una idea hasta, no sé, como 500 y tantos días de presidio. Y poder expulsarlo ¿qué se hace? después, ¿no? Claro, pero si el problema acá que tenemos es justamente el de la expulsión, ¿cómo lo expulsamos? Si sale con cerca de 3 millones expulsar a una persona y llevarla, ¿no? Porque no es que tú lo expulses y lo dejes en frontera. Claro, y eso... Pero entonces, Adriana, ¿cuál es la solución? Me parece que la solución tiene que ver con una gestión migratoria, obviamente, mucho más... no sé, una agilización de la gestión migratoria. Hay una serie de personas que todavía están en situación irregular en Chile porque también hay problemas con la gestión. Obviamente tiene que ver con los recursos que se entregan también para este tipo de gestión, ¿no? No es fácil pensar que si hay 300.000 personas que en Chile ya están indocumentadas, un poquito más, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, a mi juicio,
lo que hacen muchos de los países debería también tomarse como una idea, ¿no? Es que prontamente llamar a un proceso de regularización, obviamente con determinadas personas que tengan requisitos. O sea, ¿cuáles son los requisitos? Lo establecemos nosotros como gobierno. Pero creer que se van a sacar a 300.000 personas, más de 300.000 personas, es muy complejo. No es algo, ni la ley lo permite, ni los recursos lo permiten hoy día. ¿Por qué la ley no lo permite? Perdón, Porque para que pueda ser efectivo, tú tienes que tener un acuerdo con el país de origen, que es donde tú los vas a redireccionar, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de lo que hizo Trump. Trump dijo, ya, yo voy a sacar a todos los irregulares, pero los voy a mandar a otro país. Se calcula que Trump pagó a otros países, no sé, estoy pensando seguramente a El Salvador, más de 600 millones de dólares para que acogieran a esos inmigrantes. O sea, estamos hablando de 680 y tantos millones. Es algo, o sea, Chile, ¿a quién le paga? Entonces, si tú no le pagas, tú tienes que conciliar, por ejemplo, con Venezuela. Y como están las relaciones, hoy día estancada, es muy difícil que eso se produzca. Entonces, tú no puedes decir, yo voy a mandar a los venezolanos, no sé, a Colombia, porque no corresponde. Tiene que ser con el país de origen. Entonces hay dificultades que tienen que ver con el ámbito administrativo que son muy complejas. Ahora, igual se plantea dentro de los pilares que tienen este tipo de problemas, uno va de la mano de la cooperación internacional que nos señalabas tú, que obviamente hoy es compleja, incluso Perú ha tenido hartos cambios de gobierno, pero recuerdo esa vez que conversa en ese minuto presidente electo Kast con quien era el presidente de Perú en ese momento y le dijo un corredor no queremos nosotros. Entonces cuando no se ponen de acuerdo internacionalmente resulta bien difícil, sobre todo pensando que eso va muy de la mano con otro pilar importante que para muchos es la reconducción inmediata. O sea, si no los logramos sacar de inmediato, mandarlos de vuelta de inmediato, obviamente que se va a transformar en un problema, una piedra en el zapato, por esto que tú planteabas de la falta de documentación que muchas veces tienen. Claro, pero por ejemplo en el caso de esto del corredor, en general los corredores se hacen para determinadas situaciones como donde hay movimientos masivos, hay un conflicto, por ejemplo, un conflicto bélico. Para ponerlo en un ejemplo. Claro. Ahí suelen hacerse, y en este caso obviamente me parece que para Perú era mucho más complejo que para Chile participar de ese corredor, pensando que la mitad se podía quedar en el territorio. O sea, nada asegura que si tú... Yo creo que vengo sosteniendo eso, que Chile en ese sentido, como entre comillas estamos al final, o estamos al principio, tenemos la posibilidad de sacarlo y ya, se nos acaba como el problema, pero los otros países que son intermedios, no, pues tú lo sacas y ya, y va a quedar ahí, eso es una cosa. Entonces, me parece que estas medidas obviamente responden a un... Es como una respuesta a lo que se había señalado en la campaña, y es demostrar la efectividad que se tiene como ingresando al gobierno, de acuerdo a lo que se ha dicho. Pero yo creo que estas medidas no van a mitigar tan fuertemente el ingreso de personas, sosteniendo aún que ha ido bajando el ingreso de personas de forma irregular. Ahora, tú que eres investigador en el fenómeno de migraciones, si levantamos la mirada a nivel regional o mundial incluso, el fenómeno de la migración que hace muchos años existe, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las razones? Saquemos del paisaje las guerras, que eso es como bien evidente, pero más allá de eso, razones económicas, culturales, y cómo el mundo se va acomodando, o es un continuo que hay que ir abordando, un continuo que hay que ir solucionando. O sea, yo creo que sí, que hay un continuo, pero también tiene que ver con las condiciones como humanitaria, no solo ligada al ámbito político, sino que también a la pobreza, sobre todo estoy pensando a nivel regional, ¿no? Nosotros podemos ver que efectivamente en general los países no voy a usar un concepto que es bien complejo, ¿no? Pero tienden a un desarrollo mayor, ¿no? Sin embargo, la falta de igualdad y la pobreza existente en muchos países de América Latina, tal cual Chile, ¿no? Obviamente
hace que muchas personas necesiten migrar. O sea, la gente que está cómoda en su país, la gente que tiene un buen pasar, suele no migrar. Viajan harto, sí, van a distintos lugares, pero no migran. Entonces la pregunta es ¿por qué justamente hoy día nos encontramos con una población que está más precarizada, es la que migra? O sea, efectivamente tiene que ver con factores económicos, tiene que ver con factores de seguridad, por ejemplo, asociado también al ámbito económico. O sea, me parece que si yo mirara la mayoría de las razones por las cuales las personas migran, habiendo situaciones como ambientales, habiendo situaciones, no sé, por necesidades educativas, todavía la mayoría de las personas que migran por motivos económicos y de seguridad, y bueno, y en el caso de las guerras, ¿no? Por eso también muchas veces pasa que hay situaciones en las cuales hay algunos gremios empresariales que habitualmente se cuadran con las ideas de, por ejemplo, el actual gobierno, pero que en esta siempre ponen ciertos reparos, porque esa migración que uno la plantea desde el lado del migrante que lo necesita porque tiene ciertos problemas en su país, acá al otro lado también hay muchos que están esperando justamente que venga una masa migrante que te va a ayudar para tantas situaciones demográficas como también laborales. O sea, absolutamente, sobre todo en el caso de países como Chile, donde ha habido una pirámide que tiende al envejecimiento. Obviamente que la necesidad de mano de obra, sobre todo mano de obra barata, es absolutamente necesaria en muchos rubros. O sea, ya lo hemos dicho y lo hemos visto en lo que tiene que ver con esta, ¿cómo se llama? Como la agricultura estacionaria, ¿no? Claro, o sea, quienes trabajan ahí, los temporeros, quienes trabajan ahí. Es cosa de mirar también Santiago. Si uno mira Santiago y se da cuenta que en el área de aseo está la población inmigrante, en el área de la construcción está la población inmigrante. Entonces, eso también tiene que ver con las propias necesidades que tiene el empresariado, ¿no? El problema de eso es que también hay parte del empresariado que se nutre de la precarización que deja la inmigración irregular. Claro. O sea, nosotros creemos que la inmigración irregular no es buena ni siquiera para el propio inmigrante, porque lo precariza aún más. Entonces, eso no significa que creamos que tienen que echarlo. Si nosotros tenemos también una normativa que se supone está traspasada por una perspectiva de derechos humanos. Ahora, llama la atención cuando uno ve también personas, está el deseo de emigrar, que arriesgan su vida y la de sus hijos atravesando, ¿no es cierto?, a pie el desierto. Cuántos casos dramáticos hemos conocido. O sea, ahí también ustedes han hecho estudios sobre qué pasa sociológicamente, humanamente con esas personas. O sea, de hecho, hoy día es en términos de investigación, es una de las tendencias analizar factores emocionales y psicológicos, o sea, lo que sucede con familias completas, con los niños y niñas, ¿no? Adolescentes que migran, algunos pierden familia en el camino, porque en la medida también que se van poniendo más barreras a nivel internacional en los distintos países, obviamente se pone más peligroso también. Y aquí lo paradójico es que pongo más barreras, pongo más control, y también se nutren aquellas bandas criminales que finalmente hacen su economía a partir de la desgracia de otros, ¿no? Entonces también eso es bien interesante. Mucha parte de la migración o del tráfico migratorio tiene que ver también porque se cerraron barreras, entonces aparece el negocio. Ahora, y el negocio aparece por ambos lados, claro, tanto del país de donde vienen como del país al cual llegan. ¿Qué le dirías tú a la gente? Pensaba cuando el presidente Kast da su primer discurso y habla sobre el tema de los migrantes, ¿no es cierto?, de controlar, de echar, lo que sé yo, la ovación es impresionante. O sea, hay una sensación en la ciudadanía, por favor, saquen a los migrantes. O sea, yo creo que son muchos años de una propaganda, de una exacerbación de la idea de que el inmigrante es el problema que tenemos, ¿no? Es como esta idea del migrante igual a pobreza, pero el migrante también es igual a delincuencia. Y yo creo que eso es un discurso que a mi juicio le queda poco. O sea, me parece que tenemos una realidad que es mucho más profunda
donde tenemos droga en nuestros sectores populares, donde tenemos un alcoholismo que ha ido en ascenso, por lo menos las estadísticas lo dicen, donde hay un alto porcentaje de población joven que está abandonando la escuela, que también es algo nacional, ¿no? No estoy hablando de población extranjera. Entonces me parece que este discurso anti-inmigración que está muy instalado, también oculta, es como esta cosa de esconder la basura debajo de la alfombra, ¿no? Oculta también la sociedad que tenemos, y yo creo que eso nos va a impactar si no nos hacemos cargo, ¿no? Ahora, no quiero decir que no haya nuevos problemas con algunos sectores de la población inmigrante que han llegado, que probablemente tienen un vivir distinto a algunas comunidades que son un poco más exagerados, digamos, en sus relaciones sociales, ¿no? Y eso es lo que complica, perdón que le interrumpa, eso es lo que complica sobre todo cuando llevamos la discusión al barrio, a la cuadra, al pasaje. Ese es el problema mayor a la larga. Claro, pero yo no puedo asociar en ningún caso eso a delincuencia, que es como una de las cosas que se ha hecho en el último tiempo. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que fortalecer la idea de que la mayoría de las personas inmigrantes, ya sean regulares o irregulares, ¿no?, suelen venir a trabajar a un país, suelen venir a tener una mejor vida, no a delinquir, ¿no? Ahora, y volviendo al origen de la conversación, cuando tenemos la imagen de esta zanja, esta pala que está haciendo un hoyo, que va a pasar el tiempo y que probablemente, de acuerdo a lo que usted nos dice, no necesariamente va a tener el efecto que se ha planteado o se ha deseado, ahí también se rebarajan las prioridades desde la misma ciudadanía, ¿no? O sea, va a quedar esa sensación de que no se actuó o no sirvió, o bien que se termina finalmente por otras medidas consiguiendo algo más efectivo con cosas más administrativas. Claro, yo pienso que como dije, que es disuasivo, pero me parece que en el largo tiempo, si hay un acontecimiento, además de inestabilidad o de hambruna en cualquier parte de la región, lo más probable es que ninguna valla ni nada lo pare, no pare el ingreso de personas. Pero también es cierto que si hay una gestión mucho más eficiente del ámbito migratorio, es probable que también se solucionen algunos problemas. Ahora, que mucha gente, por ejemplo, que está ya en situación de irregularidad, salga de esa situación. Ahora, lo otro que en Chile hay que comprender es que con la cantidad de población inmigrante que hay, la solicitud, por ejemplo, de personas que vienen por razones de reunificación es altísima. Sí. Y están en derecho. O sea, lo que debería suceder ahí es que sí te acepte porque vive tu familiar acá. Entonces, si eso no se agiliza, probablemente hay personas que van a ingresar a la irregularidad estando en Chile, como es lo que ha pasado, ¿no? Ha pasado que hay un montón de personas que están acá que no entraron por pasos irregulares, pero que luego de haber tenido un visado, hoy día se encuentran en situación irregular. Adriana, por último, a propósito de las cosas llamativas, esto del erizo de cemento, ¿tú conocías ese sistema? No lo conocía, no. No sabes, no tiene antecedente que se haya ocupado en otros lugares. La verdad es que nunca lo había escuchado, entonces ni siquiera lo vi, me llamó la atención. Okay. Bueno, dejamos aparte, ¿no?, el tema del crimen organizado, eso es aparte. También es la idea, ¿no es cierto?, es impedir el ingreso de personas que vienen con esa intención, digamos, que hacen parte del crimen organizado. Pero eso es otro punto. Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, muchísimas gracias por tus reflexiones. Que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao, profesora, gracias. Gracias. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.